Bueno, muy bien. Vamos entonces a entrar en la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Él que nos hable en esta mañana todavía, ¿cierto? Y le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? El libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Amén, ¿está conmigo? Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Si usted no tiene la Biblia, usted puede mirar en el televisor, en las pantallas, pero también ahí estar muy atento a la lectura de la palabra de Dios. Entre más sentidos hagan parte de la lectura de la palabra de Dios, mejor lo va a asimilar su vida. No solamente lo escúchelo, léalo y también ¿qué? Escríbalo. ¿Cuántos sentidos están allí? Vista, oído y tacto. Y si usted también lo lee, pues ya serían 4 sentidos. Entonces, entre más usted participe con sus sentidos de la palabra de Dios, mejor provecho le va a hacer la escritura. ¿Está conmigo? Dice el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué le parece si leemos el versículo 20 y 21 todos a una voz? 1, 2 y 3. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Dios. Que ella hable a nuestras vidas, que ella sea luz en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra oscuridad, y que nos direccione para vivir conforme a tu gracia, Señor. Ahora me dispongo a oír, me dispongo a participar de tu mesa, Señor. Dirige, Señor, a aquellos hermanos que van a escuchar por primera vez este mensaje, Señor, o aquellos que ya la escucharon, Señor, en el ayuno, pero van a volver a recibirlo, Señor. Que se infunda un aliento en sus vidas, Señor, y que en nuestro corazón y en nuestra alma, donde se toman las decisiones, nosotros podamos cambiar y dar la gloria a ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y coloque una sonrisa, que hay algunos que están como bravos.
Pastor, es que usted nos regaña antes de la palabra de Dios. Bueno, recíbalo con humildad. ¿Cómo mantenernos en tiempos peligrosos? ¿Cómo mantenernos en tiempos de peligro? Dos personajes principales, dos protagonistas en esta historia del libro de Éxodo. Dos nombres raros. La primera, ¿cómo se llamaba? Cifra, y la segunda, Fúa, ¿cierto? Y así como lo experimentaron Cifra y Fúa, hoy en el 2023 también estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso fue lo que profetizó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1, cuando dijo que en los postreros, que en los últimos tiempos vamos a vivir tiempos ¿qué? Peligrosos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Mire, nosotros, creo yo, y a mi parecer, y es mi expectativa, somos los que vamos a experimentar el rapto de la iglesia. Somos los que vamos a ver a Jesucristo en las nubes. Quizá muchos de los que estamos acá no vamos a gustar la muerte, la tumba, sino que sonará esa trompeta y seremos llevados en las nubes con Cristo. Ahora, eso es lo que ha creído toda la iglesia desde el siglo I. Pero cuando nosotros miramos lo que dice las escrituras, estamos en tiempos finales. Y Pablo profetizó y dijo: en vez de estar mirando las señales, en vez de estar mirando qué dice las profecías o qué se inventan, entiendan que una de las características de los tiempos finales es que serán tiempos ¿qué? Peligrosos. Es por eso, es por lo que las decisiones que nosotros tomemos en tiempos peligrosos nos traerán bendición o maldición para el futuro. Si hay algo que debemos tener claro en momentos de peligro, es saber cómo tomar buenas decisiones, ¿cierto? Ahora, si usted me acompaña a ver el versículo 20 y 21 que leímos, ¿qué trajo las decisiones de estas dos mujeres? Número 1, dice el versículo 20, que Dios les hizo ¿qué? Bien. ¿Cuántos quieren el bien de Dios sobre su vida? Les decía ahorita, ¿cuántos quieren el favor de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? No, yo no quiero la misericordia de Dios, como me toca hacerlo con Rubén, ayudémosle ahí. No, yo quiero el favor de Dios sobre mi vida, que el Señor tenga pensamientos buenos sobre mí. Misericordia tiene el que se porta mal. Favor tiene el hijo que toma buenas decisiones. ¿O me equivoco? Pero termina diciendo el versículo 20 que Él multiplicó y fortaleció el pueblo en gran manera. ¿Cuántos quieren que sea un año de multiplicación? De que el Señor fortalezca las fuerzas, ¿cierto? Mire, eso trajo Dios a causa de las decisiones que tomaron estas mujeres. Y número 3, el versículo 21, ¿qué dice? ¿Que Dios qué? No me mire a mí, mire la Biblia. ¿Que Dios qué? Prosperó a la familia. ¿Cuántos queremos tener familias prosperadas? Mire, lo que acabamos de leer nos damos cuenta que no es el resultado del azar, no es el resultado de la suerte, no es el resultado de la misericordia de Dios. Es el resultado de dos mujeres que en tiempos de muerte, que en tiempo de decreto de muerte, se pararon firme y tomaron decisiones que prosperaron sus vidas, los que lo rodearon y a su familia. Así que es muy importante cómo tomamos las decisiones en este año.
Y me acordaba de esa historia de un profeta de la iglesia. ¿Cuántos trajeron las manos en esta mañana? Muévalas y diga: el futuro está en mis manos. Pero ahora mírese las manos y diga: buenas decisiones están en mis manos. ¿Cierto? Entonces había un profeta en la iglesia, y era buen profeta, de los buenos, de los que exhortaban, animaban, consolaban. Dios lo usaba con revelación, con palabra de ciencia, de sabiduría. Y como siempre, al lado del trigo también crece la cizaña. Estaba ese hermanito que decía: uy, ese no es un profeta de verdad, ese no es de Dios. Uy, ese algún día se va a equivocar y yo le voy a decir que no es profeta. Y cada día venía a los cultos a mirar a ver cómo se equivocaba él, y dijo: uy, todo le sale más de buenas. Entonces dijo: ya sé qué voy a hacer, voy a ponerlo a prueba. Y lo invitó un día a la reunión del grupo familiar y le dijo: voy a ponerle una prueba. Y fue y cogió un pichoncito del árbol y lo puso en sus manos y se la puso atrás. Le dijo: venga para acá, hermanito, usted que dice que es profeta, usted que dice que es un siervo de Dios, usted dice que es un hombre de Dios, dígame si el pajarito que yo tengo en la mano está vivo o está muerto. Y el profeta lo miró y dijo, el hermano dijo: ¿y este con qué va a salir? Entonces pensó ese hermano orgulloso, ese hermano reprimido en la iglesia: si él me dice que está muerto, yo abro la mano y se lo muestro. Pero si me dice que está vivo, lo aprieto, lo mato. Es decir, que con cara gano y con sello él pierde. Entonces le dijo: dígame a ver, hermano, ¿cómo está? Y se quedó mirándolo el hermano, y con una palabra de sabiduría le dijo: hermano, yo no sé cómo está ese animalito ahí. Lo único que sé es que el futuro de ese animalito está en sus manos. Vuelva y mírese las manos y dígale: mi futuro está en mis manos. Las decisiones que tomen estas manos traerán bendición o traerán maldición en tiempos difíciles. Por eso Dios quiere enseñarnos a través de su palabra cómo tomar decisiones de bendición en medio de tiempos peligrosos. Lo primero que nos mantiene en tiempos peligrosos, las buenas decisiones se toman cuando nosotros tememos a Dios. Miren lo que dice el versículo 17 del pasaje que acabamos de leer. Dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios. Temor de Dios. Entonces surge la pregunta: bueno, ¿y qué es el temor a Dios? Porque si a ella le sirvió tener un temor a Dios, pues yo quiero tener en mi vida temor. Ahora, el temor a Dios no consiste en un miedo intratable, en un pánico, en una zozobra, sino que por lo contrario, el temor a Dios es una actitud de respeto y de sumisión a Él. Eso es el temor de Dios, tener una actitud de respeto, de sumisión hacia Dios. Temor de Dios consiste en huir o rehusarse a aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Eso es temer a Dios. Cuando yo entiendo que hay un peligro y huyo, porque sé que eso me va a hacer daño o me va a poner en riesgo o va a ser peligroso para mi vida. Y se lo voy a explicar así. ¿Cuántos de los que están acá tienen miedo o tienen temor al fuego? Levánteme la mano que dice: uy, pastor, yo le tengo un pánico al fuego, un temor. Bueno, muchas manos se levantaron, pero yo le voy a comprobar que eso no es verdad. Porque si usted le tuviera temor al fuego, ¿cuántos en la casa tienen una mechera? Listo, ahora pregunto: ¿cuántos en la casa tienen una estufa? ¿Cuántos tienen un calentador de gas? Y en esos tres objetos que le acabo de decir, ¿qué es algo recurrente?
el fuego. Si usted tuviera pánico al fuego, usted no tendría fuego en su casa, ¿cierto? A diferencia de aquel que tiene miedo a las arañas, entonces todos los días está limpiando las telarañas porque en su casa no quiere ver una araña. O el que le tiene miedo a las alturas, pues entonces le dice: vea, montémonos del bungee jumping. ¿Qué dice? No. ¿Sí ve que usted no le tiene miedo al fuego? Lo que usted tiene es temor del fuego, porque el fuego nos beneficia. Podemos manejar el fuego, podemos usarlo, pero cuando el fuego se descontrola, ¿qué ocurre? Ahora sí, hay accidentes, ¿cierto? Asimismo, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos dice que Dios es fuego consumidor. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice así, ¿está conmigo? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ¿cierto? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y con reverencia. Versículo 29. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Al fuego no se le tiene miedo, pues nos hace un gran bien en nuestra cotidianidad. Así es Dios. No se le debe tener pánico, sino un temor reverencial, un temor de cuidado, un temor de querer estar bien con Él para no esperar su furor o su enojo. ¿Entiende ahora sí qué es el temor de Dios? No es que, ay, tengo tanto miedo de lo que Dios me puede hacer. No, porque si no, no pudiéramos acercarnos a Él. Tener temor de Dios es decir, yo me puedo acercar a Él, yo me puedo relacionar con Él, pero lo tengo que hacer ¿con qué? Con reverencia, lo tengo que hacer con respeto, lo tengo que hacer con sencillez. Ahora, volvamos a las parteras. Mire, quizá las parteras tenían miedo del faraón. Pero aparte de tener miedo de Faraón, porque usted conoce que en ese tiempo quien desobedeciera las órdenes del rey, ¿qué pasaba? Muerta. ¿Quién no tendría miedo a que el Faraón diera una orden? Estas mujeres muy seguramente le tenían miedo al Faraón, pero tenían temor de Dios en su corazón, pues ellas sabían que el castigo del Faraón sería absolutamente nada comparado al castigo que Dios pudiera darle a ellas por no obedecerle y matar a los niños. ¿Ve la diferencia? Nosotros podemos tenerle miedo al hombre, pero si tenemos el temor de Dios, entendemos que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Mire, la reacción de estas parteras nos recuerda a la de Pedro y a los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice que ellos, que eran la iglesia del primer siglo, salían a predicar, salían a orar por los enfermos, salían a evangelizar. En su trabajo cotidiano ayudaban a las personas, cumplían la misión de Cristo, y como consecuencia el Sanedrín y las autoridades los encarcelaron, los azotaron y les prohibieron hablar de Cristo. Pero dice el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, la respuesta de ellos fue clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Vuelvo y lo repito, aunque ustedes no lo crean, hermanos, pero dices Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que ¿a qué? Que a los hombres. ¿Qué significa tomar decisiones con el temor de Dios? Es que el orden de prioridad de las parteras fue colocar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de sus propias vidas. Mire, mi hermano, en este año usted será tentado continuamente a decidir si seguir a Dios o seguir a los hombres. Usted será tentado si buscar el reino de Dios o agradar a este mundo. Será tentado en escoger entre la santidad o el pecado. Pero su palabra nos anima a decidir por tener temor a Dios en nuestro corazón, sin importar el daño que esta decisión nos pueda causar. Cifra y Fua siempre nos enseñan a temer a Dios y así obtener su favor y recompensa, tal como lo dice, como lo declara el salmista. Mira esta promesa de Dios, Salmo 25, 12 al 15. Téngala allí guardada en su corazón. Dice la palabra de Dios, Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará la persona que teme a Dios ¿de qué? Bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Aparte de eso, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. No importa qué trampa te puedan poner en este mundo, si tú decides tomar decisiones con el temor de Jehová, Él sacará tus pies de la red. Él no te dejará avergonzado. Si algún día tienes que sopesar una decisión y decir: esta decisión desagrada a los hombres, desagrada a mi familia, desagrada al gobierno, pero agrada a Dios, en el nombre de Jesús toma esas decisiones, porque ellas traerán bendición para tu vida. Número 2. Entonces ellas tomaron decisiones con el temor de Jehová. Pero también el pasaje nos enseña que nos mantenemos firmes, bendecidos en tiempos peligrosos, cuando protegemos a los nuestros. ¿Cuándo qué? Protegemos a los nuestros. Y si usted mira el versículo 17 del capítulo 1 que estamos estudiando, dice que: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron ¿qué? La vida de los niños. El mandato de Dios para su pueblo en tiempos del Antiguo Testamento y todavía en estos tiempos en que estamos viviendo es que nadie le podía quitar la vida a otro ser humano. Estas dos mujeres sabían eso. Mire, Génesis capítulo 9, versículo 6 da una orden clara, un mandato contundente de parte de Dios. Mire, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La orden de Dios siempre ha sido: no matarás. No le quitarás la vida a nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy quitando la vida a otra persona, no solamente estoy apagando, quitando una vida, sino que estoy transgrediendo a Dios mismo, porque cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mucho más alguien tan indefenso
como un bebé recién nacido. Por eso el pueblo de Dios siempre será pro vida y estará en contra del aborto y de la eutanasia, sin importar qué reglas, qué normas de esta sociedad. Siempre un hijo de Dios está a favor de la vida. Y lastimosamente el año pasado, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, legalizaron el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues no podemos hacer nada frente a las decisiones judiciales, pero hubo dos caminos. Ninguno de mi familia, y espero que ninguno de mi iglesia algún día se realice un aborto, porque la Biblia dice que ese bebé que viene en el camino ya tiene la imagen de Dios. Pero aparte de eso, esos congresistas, esos senadores, esos representantes que elegimos, que son cristianos, lideraron a otros, hicieron coaliciones políticas para levantar una enmienda a la Constitución, y que desde la Constitución en este próximo año se pueda decidir que la vida de los bebés es inviolable. Ahora, no tiene que ver con esto, o sí tiene que ver mucho. Por eso es que nosotros los cristianos no votamos por personas o por candidatos que estén a favor del aborto y de la eutanasia. Porque cada vez que usted vota por esos candidatos progresistas, de izquierda, de derecho, de que es más importante el cuerpo que la decisión, que es más importante la vida de un animal que la vida de un bebé, usted también con sus manos se está manchando de esa sangre inocente. Y muchos vienen y se atreven a decir: pero pastor, predique la Biblia desde la iglesia, no diga por quién votar, usted no le corresponde eso. Y no, mientras yo sea ministro del Señor Jesucristo, siempre le diré a mi iglesia, a mis amigos y a mi familia por quién votar. Porque debemos votar por personas que estén a favor ¿de qué? De la vida. ¿Entiende por qué no votamos por partidos progresistas? Pastor, estaba bueno el mensaje, no hable de política. No, yo no le estoy hablando de política, le estoy hablando del temor de Dios que debe estar en nuestros corazones. Mire, en tiempos peligrosos, en tiempos de crisis, nace un espíritu de supervivencia. ¿Cuántos han escuchado de accidentes y de que alguien hizo algo extraordinario cuando hubo un accidente? Yo he visto personas que han levantado carros porque eran tiempos peligrosos y tenían que proteger, salvar la vida de alguien. Es más, mi madre es un ejemplo de ella. Mi madre murió en un accidente automovilístico, y ellos venían bajando de la cordillera por Antioquia, y la volqueta donde iba se quedó sin frenos. Y cuando un vehículo se queda sin frenos, hay poco tiempo ¿para qué? Para pensar, para actuar rápido. Entonces el primer pensamiento que todas esas personas que tuvieron en la volqueta es: los niños, salven a los niños. Dicen, yo lo vi pero no me acuerdo, que cogieron a mi hermano David y lo envolvieron en una esterilla. ¿Sí saben qué es una esterilla? Bueno, quizás los jóvenes no, pero los antiguos sí. En cada casa había una esterilla, ¿cierto? De fique, donde uno dormía, y ahí lo envolvieron y lo tiraron a la carretera. Ahora, si el carro estuviera sin frenos y hubieran tirado a un niño con una esterilla por la carretera, eso hasta cárcel da. Pero es que en tiempos peligrosos hay que ¿qué? Salvar, proteger la vida de los que están alrededor. Y cuando el vehículo ya no pudo maniobrar, se salió de la carretera y se fue al abismo. ¿Y mi mamá qué hizo? Me abrazó, me protegió y usó su cuerpo para salvar la vida. Cuando llegaron a mirar quién había quedado vivo, pues mi mamita había perdido la vida, pero en los brazos estaba yo.
Porque se supone que en tiempos peligrosos, ¿qué debe hacer uno? Proteger a los que están allí. Así que los tiempos peligrosos requieren de decisiones acertadas para preservar el futuro. Es por eso que para proteger a los nuestros debemos pensar en ellos cuando estemos tomando decisiones. Mire, yo he visto que una deuda puede mejorar el futuro de una empresa, de una familia, o destrozarlo. Así que este año, si usted se va a endeudar, que es un año peligroso, piense en los empleados, en su familia. Mire, una canita al aire, una infidelidad por no pensar en los hijos, por no pensar en el cónyuge, por darle rienda suelta. O quizá algo tan simple como una relación amorosa por el celular, por el WhatsApp. No tenemos contacto físico, pero sí hablamos de temas que no se deben hablar. Piénselo bien, piense en su familia, piense en sus hijos. Un pecado o una descarriada puede dañar el nombre y el buen testimonio de toda una iglesia. Es que yo voy a la iglesia, allá donde se descarría tal persona, allá donde toma. Mire, cómo no pensar en tiempos peligrosos puede dañar la imagen de todas las personas. ¿Qué tienen en común aquellos que han tomado malas decisiones y que dañaron a otros? Quizá los que están en una cárcel o los que están en ruinas sin un centavo. Lo que tienen en común es que nunca se tomaron el tiempo para pensar en las consecuencias de sus actos. Fueron egoístas y pensaron solo en ellos. Así que al tomar decisiones que protejan a los nuestros, tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. ¿Está conmigo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Ninguno busque su propio bien, sino ¿qué? Sino el del otro. Si usted quiere tomar decisiones acertadas que protejan, no solo piense en usted, piense en los demás, proteja a los que están con usted. Amén. Y número 3, ¿qué fue lo tercero que hicieron estas mujeres? Lo primero, tomaron decisiones con el temor a Dios. Número 2, protegieron a los demás, ¿cierto? Protegieron a los que estaban alrededor de ellas. Pero número 3, nos mantenemos en tiempos peligrosos cuando somos sabios y entendidos. ¿Cuándo qué? Lean conmigo el versículo 19, por favor, del capítulo 1 de Éxodo, por supuesto. Dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Ellas tuvieron astucia para responderle al faraón. Ahora quiero hacerle una pregunta de reflexión a usted. ¿Cree usted que estas mujeres engañaron o desobedecieron al faraón? Piénselo por un momento. ¿Desobedecieron estas mujeres al faraón? ¿Lo engañaron? Mire, fueron astutas. Mire cómo termina el versículo 19. Dice: antes que las parteras vengan a ellas. ¿Sí dice así? Antes que las parteras vengan a ellas. Si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Éxodo, el pueblo de Dios se multiplicó. Muchos. No queremos que sean más judíos. ¿Cree usted que 2 parteras pudieran ayudar a dar a luz a tanto pueblo? Imagínese que en Ibagué solo hubieran 2 camitas para traer bebés. Imposible, y somos 600,000 habitantes. Había 1,000,000 de judíos. Es decir, que 2 mujeres no daban abastos. Ellas eran trabajadoras oficiales,
pero tenían a su cargo más parteras y las instruyeron para que cumplieran su trabajo, pero con astucia, para que llegaran un poquito tarde. Mire que ellas no hicieron una reunión diciendo, bueno, el jefe dijo que matáramos a los niños y como nosotros no matamos niños, nadie va a ir a trabajar. Es que como nos van a tomar de bobos o de bobas útiles, entonces aquí nadie sale a trabajar y vamos a hacer una huelga de empleados y vamos a armar el sindicato egipcio de parteras. No, esas mujeres fueron inteligentes. Fue todo un plan entre las parteras y las mamitas. Yo me las imagino, porque si era orden del faraón, pues tenían que ir con los guardias para que cumplieran la orden. Entonces le dijo a las mamitas, vea mamitas, no las podemos ayudar, porque si las ayudamos, entonces tengan ustedes los bebés solitas. Y como dice la Biblia que las mujeres eran como las de Catedral de Vida, ¿cómo eran? Fuertes. Entonces, ¿qué dijeron ellas? Palas que sea. Entonces, que tal mamita va a tener bebé. Los soldados, bueno, hágale, que vamos a ver si es niño o niña. Ay, espere, que es que se me quedaron los utensilios. Espere, y yo voy. Vamos. Ay, es que es que tengo los frijoles y los dejé encendidos. Y cuando llegaban a ver el parto, ¿y dónde están? No, hace rato lo tuvieron. Mire la inteligencia, la astucia. Esto nos enseña que nosotros debemos analizar las situaciones y pensar en posibles soluciones antes de tomar un partido o un bando. Debemos ser como los hijos de Isaacar. La Biblia dice en Primera de Crónicas 12:32 que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Gente sabia, mire, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. O como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, mansos como palomas, pero ¿qué? Astutos como las serpientes. Los primeros que mueren en tiempos peligrosos son los bobos. Pero el Señor da sabiduría, inteligencia a aquel que le pide. Así que si usted no sabe cómo hacer las cosas, dice Santiago, pídale a Dios sabiduría. Además, esas mujeres tenían cualidades particulares que las hicieron sobresalientes en su oficio. Sus nombres tienen un significado singular. ¿Cómo se llamaba la primera? Cifra. ¿Sabe qué significaba Cifra? Cifra significa hermosura, agradable, pulida, elegante. ¿Cuántas cifras y cuántos cifras hay en esta mañana? ¿Cuántos chambones hay acá? Que hacen el trabajo a medias, que llegan tarde a todas partes, que hacen las cosas como les salgan. No, estas mujeres estaban trabajando para el Estado porque eran hermosas, agradables, pulidas, elegantes. ¿Cómo se llamaba la otra? Fua. ¿Qué significa fua? Significa brillar, significa rubia. Quizá ella era mona, sobresaliente. Todos nosotros tenemos deberes frente a nuestros trabajos y a las personas que nos emplean. Y si hay algo que debemos entender es que Dios nos prosperará este año a través del trabajo. Ay, yo voy a volver a decir eso porque todavía hay hermanos que creen en la suerte. ¡Uy, ese milagro! Señor, ore, pastor, para que yo vaya a la cuenta y haya millones de dólares allí. Esas son las excepciones, Dios lo puede hacer. Pero la manera bíblica que Dios bendice a las personas es a través ¿de qué? Del trabajo. Por eso su actitud y manera de trabajar debe ser clave para mantenerse en tiempos peligrosos.
Porque imagínese, aparte de que hay tiempos peligrosos y usted quede desempleado, y usted dañe su negocio, y usted dañe sus entradas. Por eso la Biblia nos da consejos suficientes para ser buenos trabajadores a la manera de Dios. Si hay algo que tenemos que aprender de ellas, es que vamos a trabajar con excelencia, vamos a dar lo mejor de nosotros. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Solamente vamos a leerlo para que usted vea que Dios sí quiere que usted sea buen trabajador este año, y así lo va a preservar en tiempos peligrosos. Mire, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables y que nos dan primas y que respetan el horario y que no, también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Cuántos sufren injusticias en el trabajo? Pues sea mejor, brille, no se queje, no pare las labores, no arme sindicatos, diga: aunque sean injustas, yo voy a brillar en mi trabajo. O lo que dice Efesios 6, versículos 5 y 6. Ay, qué bonito es tener buenos jefes. No, el ambiente laboral es una suerte, pero lo que nos dice la Biblia es: trabajadores, siervos, empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como ¿a quién? A Cristo. Versículo 6: no sirviendo ¿al qué? Al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, ¿sabe qué vamos a hacer el 4 de febrero? Que es el primer domingo del mes. Vamos a hacer nuestro culto de primicias y de consagración del trabajo. Y aquel que no tenga un trabajo, ore a Dios, porque Dios le va a dar uno y le va a tocar trabajar duro, pero Dios te va a bendecir a través de tu trabajo. ¿Cuántos de los que están acá no quieren un trabajo? Y si usted es de los que dice por dentro, arrepiéntase, porque Dios no bendice a los perezosos, Dios no bendice a los vagos, Dios bendice a los que son como Fúa y como Cifra. Así que concluyamos, hermanos, diciendo que ahora que hemos analizado y aprendido a cómo mantenernos en medio de los tiempos peligrosos, si usted decide temer a Dios, número uno. Número dos, decide ¿qué? Proteger a los suyos. Número tres, ser sabio y entendido. Dios asegura para ellos que viven así. Vamos todos a terminar leyendo el versículo 20 y leyendo el versículo 21 de Éxodo capítulo 1. ¿Está conmigo? Número 1: y Dios hizo bien a las parteras. Diga: Señor, yo quiero que tú traigas mi bien, tu bien en este año. Dígale: yo quiero vivir en tu bien, Señor. Tomaré buenas decisiones, temeré a ti, cuidaré a los que me protegen, Señor, a los que me rodean, y tú traerás bien. Pero sigue diciendo el versículo 20: y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios te promete multiplicación y fortaleza en este año si tú aprendes a vivir según sus mandamientos. Y número 3, versículo 21, el más bonito, colóquelo en su corazón, en su mente: y Dios prosperará a mi familia. Diga conmigo: Dios prosperará a mi familia. Dele un fuerte aplauso.